¿Cuántos saben que Dios nos está bendiciendo y la iglesia está creciendo? Amén. Y entonces se ha dado cuenta que en la mañana que tenemos avance y que tenemos el coro de niños y que tenemos la escuela de Horizon Kids, nos hemos tenido que acoplar a los salones, no cabemos aquí, tenemos que buscar allá, tenemos que acomodarnos, pero gracias a Dios, esto le llamo yo los growing pains, ¿no? Los dolores de ir creciendo. Así es que le damos gracias a Dios por eso. Y esta mañana, bueno, el Señor también quiere hablar a nuestro corazón. Qué tremendo mensaje escuchamos la semana pasada. Fue una semana, un fin de semana lleno de bendición, con Conexión Global, con el seminario, con el curso que estamos haciendo para que seamos una iglesia misionera, una iglesia que lleva el mensaje, la palabra de Dios a todas partes. Y se acuerdan que nosotros como iglesia, ¿qué somos? ¿Para qué estamos aquí? Para glorificar a Dios. En la iglesia Nuevo Horizonte, ¿qué? Glorificamos a Dios con pasión, formando discípulos conectados a la misión de Jesús, extendiendo su reino en nuestra comunidad y en todo el mundo. Así es que todos nosotros en Nuevo Horizonte sabemos cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros y usted es parte de ese propósito. No quiero que ninguna persona en este lugar sienta que no es parte del propósito, porque hoy vamos a ver en la palabra de Dios cómo la palabra de Dios nos pide que seamos edificados en la piedra y como piedras vivas seamos edificados en el edificio espiritual que Dios está construyendo, y este edificio es la iglesia. Hace unos años, cuando estaba dirigiendo el grupo de jóvenes, o sea, hace como 3 o 4 años de eso, ya empezaron las risas de burla. Bueno, para mí son como hace 4 años. Pero teníamos un canto que cantábamos mucho. Es un canto con una letra muy simple, muy sencilla, pero muy profunda. Y decía el canto así: levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No habrá poder en este mundo que pueda resistir su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Ahora, ese canto sencillo, simple, imagínese que usted dice: levanta tu vida. Levanta mi vida sobre la roca y vencerás. Y es lo que el apóstol Pedro nos va a enseñar en este pasaje de 1 de Pedro capítulo 2 a partir del verso 4. Pero quiero comenzar con la historia de un náufrago wow, qué sabiduría, ¿no? Pero una persona que había quedado un náufrago en una isla desierta y por muchos años quedó ahí solo. Y un día un barco pasó por ahí y hizo señales, ¿verdad? Y el barco llegó a rescatarlo. Y cuando llega encuentra una persona y encontró 3 edificios ahí en la playa. Y entonces le preguntaron: ¿y dónde están los demás? Dice: no, ¿cuáles demás? Yo soy el único. Y dice: ¿y esos 3 edificios? Dice: bueno, es que en el edificio de allá es mi casa. El edificio de aquí es la iglesia donde voy. Y el edificio de allá es la iglesia donde iba antes que me enojara y me cambiara a esta iglesia. Y esta historia refleja lo que sucede cuando nosotros no estamos edificados en la verdadera gracia. Y estamos estudiando 1 de Pedro bajo el tema edificados en la verdadera gracia. Y el apóstol Pedro, recuerden, en el capítulo 5, verso 12, dice que él está escribiendo para exhortarnos a nosotros y para dar testimonio de que estamos en la verdadera gracia. Así es que, ¿cuántos de nosotros tenemos una nueva vida en Cristo? Amén. Muchos de nosotros pudimos decir amén, pero como que vi algunos que no sé si dijeron: sí, yo tengo una nueva vida en Cristo. Porque déjeme decirle que si usted tiene una nueva vida en Cristo, la palabra de Dios la va a exhortar a que usted sea edificado en
Cristo y que crezca en el Señor y que sea edificado como parte de la iglesia y además que pueda compartir las buenas noticias del Evangelio. Así es que el apóstol Pedro exhortó en aquel entonces y su palabra, la palabra de Dios, nos sigue exhortando a nosotros. ¿Qué le parece si abrimos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer estos pasajes, o este pasaje de Primera de Pedro 2, versos 4 en adelante. Primera de Pedro 2, verso 4. Y la palabra de Dios dice así. Vamos a ponernos de pie un momento y vamos a leer y vamos a mostrar reverencia a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. Verso 4. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en ella no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra preciosa, Señor. Y gracias porque a través de ella nos instruyes y porque ella tiene poder para transformar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, Señor. Te pedimos que tú bendigas tu palabra y que toques nuestros corazones el día de hoy. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Tome asiento. Entonces el apóstol Pedro comienza esta sección hablando de acercarnos a Él, piedra viva. Fíjense que Pedro enseña en este pasaje que Jesús es la roca y nos exhorta a cada uno de nosotros que como piedras vivas seamos edificados en la roca para vivir en misión anunciando el evangelio de la gracia de Jesucristo. Y aquí entendemos o aprendemos tres enseñanzas. ¿Las quiere anotar? Número 1. Acércate a Jesús. Él es la piedra viva. Acércate a Jesús. En segundo lugar, edifica tu vida en la iglesia. Y en tercer lugar, anuncia las bondades de Jesús. Otra vez lo voy a repetir, de todos modos van a ir saliendo ahí en la pantalla cuando las veamos, pero acércate a Jesús, edifícate en la iglesia y anuncia las bondades de Jesús. Y en primer lugar, Pedro entonces nos dice: acérquense a Él, acercándonos a Él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Fíjate que Pedro toma esta imagen, seguramente, yo he estado pensando y meditando de dónde sacaría Pedro estas ilustraciones. Bueno, de su caminar con Jesucristo. Pedro fue uno de los primeros discípulos que comenzó a caminar con Jesucristo. Es más, Juan el Bautista predicaba, Andrés conoció a Juan el Bautista y cuando vino el Señor Jesucristo a bautizarse, vio que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés fue a ver al Señor Jesús, lo encontró, al otro día fue y viene con Pedro y le dice: Pedro, hemos encontrado al Mesías, al profeta del que habló Moisés. Y le dijo: a ver, ¿dónde? Y fueron y llegaron
y cuando vio el Señor Jesús a Pedro le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. ¿Estás? Ahí lo vio el Señor. Y ahí Pedro comenzó a seguir al Señor Jesús. Como un año después, esto más o menos fue en el febrero del año 27 después de Cristo, en abril del año 28 después de Cristo, el Señor Jesús predica un mensaje impresionante que se conoce como el Sermón del Monte. Entonces ya le había dicho, tú eres Pedro, tú eres una piedrita, tú eres Simón, tú serás llamado Pedro. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús predica un sermón impresionante. Y al final de su sermón hace una invitación a las personas que estaban escuchando ese mensaje. Y les dice las siguientes palabras. Así es que cualquiera que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron los vientos, soplaron los vientos y cayó lluvia como en cántaros y soplaron los vientos y pegaron con ímpetu sobre la casa y su casa permaneció. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero en contraste dice, pero todo aquel que escucha mis palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre imprudente que edificó su casa en la arena. Y cayó la lluvia y descendieron los ríos y soplaron los vientos y pegaron contra aquella casa y ésta cayó y fue grande su ruina. Y esta palabra de invitación que el Señor Jesús hizo a las personas, yo creo que hicieron un eco tremendo en el apóstol, que se quedó con esa imagen de edificar la casa sobre la roca. Pero un año después, caminando por la zona ¿se acuerda cuál es esa zona? Filipo, Cesarea de Filipo. Caminando por esa zona de Cesarea de Filipo, el Señor Jesús voltea y ve a sus discípulos y les dice, ¿quién dicen los hombres que soy? Y dijeron, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, es más, dicen que eres alguno de los profetas del Antiguo Testamento, o Jeremías. Y el Señor Jesucristo dijo, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora déjenme hacerle esta pregunta a usted en esta tarde. ¿Quién es Jesucristo? Y a lo mejor usted va a decir, bueno, Jaime Maussan dice que es un extraterrestre, ¿verdad? Don Francisco dice que no sé quién sea, ¿verdad? Y cada quien tiene una opinión, los religiosos tienen una opinión, un gran moralista, es un gran iniciado, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a esos maharashis? Un maharashi o alguna de esas gentes que tiene enseñanzas impresionantes. Pero la pregunta del Señor para usted y para mí es, ¿y quién dices tú que es Jesús? Es lo que dicen las demás gentes. Y entonces Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y el Señor Jesús le hace dice algo tremendo. Le dice, Pedro, eres dichoso, eres feliz, porque esto que acabas de decir no te lo enseñó ninguna persona humana, sino que te fue revelado por mi Padre. Es una revelación que viene de parte de Dios. Déjeme decirle, si esta tarde Dios abre su entendimiento, toca su corazón, usted se va a dar cuenta de que Jesucristo es quien dijo ser, el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios va a transformar su vida, va a perdonar sus pecados, le da una vida nueva y algo impresionante que comienza a suceder en su vida. Y este hombre, y Pedro le dijo, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una vez más Pedro ve eso de la piedra y la edificación.
Entonces Pedro ahora les está diciendo a estas personas que han creído, ¿se acuerdan que les dice extranjeros y peregrinos? Personas que habían creído el Evangelio de Jesucristo y ahora están viviendo en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, y los está exhortando a vivir en medio de este mundo como si no fueran del mundo. Y entonces les dice, edifíquense en su palabra, como vimos hace 2 semanas, la palabra de Dios. Y después les dice, ahora acérquense a Él, a Jesucristo. Él es la piedra viva. Escuche, lo que Pedro está diciendo en este párrafo de la palabra de Dios, en este texto de la palabra de Dios, es algo impresionante. Porque cuando dice, acerquémonos a Él, no dice acérquense a mí, que soy Pedro. ¿Se acuerdan de Mateo 16, donde dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Pedro muy bien podía haber dicho, yo soy la piedra y acérquense a mí. Pero Pedro dijo, yo no soy la piedra, acérquense a Él. Él es la piedra. La piedra que desecharon los edificadores. Escuche, hay gente que dice que Pedro es el fundamento de la iglesia. Está equivocado. Pedro no es el fundamento de la iglesia. Él mismo lo está diciendo en este pasaje. Él dice, acérquense a Él. Él es la piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y lo que nos está diciendo Pedro es que cuando él escuchó ese mensaje del Señor Jesús, de cierto te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Pedro jamás pensó que él era la piedra. Él sabía que él simplemente era una piedrita, como dice más adelante, también ustedes como piedras vivas sean edificados en la casa espiritual, porque Jesucristo es la piedra. Nosotros somos piedras pequeñas, edificadas en el fundamento. Entonces, ¿cuál es esa piedra a la que el Señor Jesús se refería? Esa piedra es la confesión de Jesucristo como el Hijo de Dios. Ese es el fundamento. Para que una persona pueda ser edificada en la roca, primero tiene que ser parte del edificio, una piedra viva. Y esa piedra viva, dice, es la confesión de decir, Jesucristo, tú eres el Hijo de Dios. Es que Jesucristo es la piedra viva. Fíjense que la piedra viva es el que da sentido y significado a nuestra vida, porque sin Cristo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo vive una persona sin Cristo? Dice Efesios 2, conforme a la corriente de este mundo, en la vanidad de su mente, en los deseos de su carne. Y es por naturaleza, y está completamente muerto, está muerto espiritualmente, necesita vida, y Jesucristo es la piedra viva. Así es que Jesucristo no te creó para la borrachera, ni para la fiesta, ni para el orgullo, ni para buscar el poder, ni para buscar todas esas cosas, el placer, la inmoralidad. Jesucristo te creó para Él, para ser edificado en el fundamento, en la piedra viva, y que tú fueras una piedra viva edificada en el Señor Jesucristo. Entonces, no solamente Jesucristo es la piedra viva, sino que Jesucristo también es la piedra desechada por los hombres. Fíjense cómo los hombres desechamos a la piedra viva. Usted se pregunta, ¿cómo es que la gente pudo desechar a Jesús? Imagínense, vamos a 2000 años atrás. Estamos en Jerusalén. Es casi la fiesta de la Pascua. Llegamos y escuchamos de este hombre que ha sanado enfermos, que ha levantado paralíticos, que ha sanado ciegos, que una señora que había perdido a su hijo, le resucitó al hijo. Un funcionario que había perdido a su hija había muerto, le resucitó a su hija. Y
vemos a esta familia de María, Marta y Lázaro, y sabemos que Lázaro había muerto y que este hombre le había ido a la tumba y dijo: Lázaro, ven fuera. Y vemos a este hombre que alimentó a 5,000, que predicó ese mensaje. Su popularidad era tremenda, no podía ir a ningún lado sin que la gente lo siguiera, y el Señor les enseñaba y tenía compasión de ellos, y cuando no había que comer, Él les daba de comer. Él tuvo misericordia y compasión. Y cuando llega la última semana, ¿verdad? En la semana de la Pascua, para entrar a Jerusalén, la gente sale a recibirlo como rey y comienzan a tirar palmas y mantos y a decir: Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero cuando Jesucristo no cumple sus expectativas de liberarme de Roma, del poder, ahora nos vamos a levantar, tenemos un caudillo, ahora un nuevo poder político, una revolución. Cuando Jesucristo no cumple esas expectativas, lo entregan en las manos de los líderes. Y ahí viene Pilato y dice: ya sé qué voy a hacer. Para soltar a Jesús, que ya lo entrevisté y que no hizo absolutamente nada, les voy a decir: ¿a quién prefieren? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿A quién prefieres esta tarde? ¿A Barrabás para seguir en la borrachera, en la fiesta, en la inmoralidad? ¿A quién? ¿O a Jesús, para que Él te puede cambiar tu vida, restaurar, sanar tu matrimonio, te puede dar propósito? ¿A quién prefieres esta tarde? ¿Sabe qué dijo la gente? A Barrabás. Y Pilato se quedó: ¿y qué hago con Jesús? ¿Qué contestó? Crucifícalo. Déjame preguntarte en esta tarde: ¿tú has aceptado a Jesucristo como tu Señor o lo has rechazado? Porque dice aquí: esta piedra, que es la piedra viva, fue rechazada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es la piedra viva. Ahora, ¿por qué la gente rechazó a Jesús? ¿Sabe por qué? Porque dice aquí en la palabra de Dios, mire el verso 6: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Jesús fue rechazado por este hecho, que Él es la piedra angular. Ahora uno dice: y bueno, ¿y qué significa eso de la piedra angular? Mire, déjeme decirle, yo también andaba bien confundido. ¿Qué es eso de la piedra angular? A veces hablan de la piedra, la piedra que se pone en un arco y que supuestamente le da la fortaleza al arco y no sé qué tanta cosa. Yo había escuchado tanta cosa, pero ahora que estuve estudiando esto, dije: yo quiero saber qué es la piedra angular. Escuche lo que es la piedra angular. La piedra angular es la primera piedra que se pone en una construcción y tiene que estar completamente cuadrada, es decir, tiene que tener sus ángulos perfectos, 90 grados y 90 grados. ¿Sabe por qué? Porque todo el edificio va a depender de esa piedra. Si esa piedra no está correctamente inclinada a los 90 grados y está a 87 grados, está un poquito inclinada cuando usted levanta la columna, y cuando usted levanta el edificio, todo el edificio va a estar chueco. Si un lado está un poquito chueco, todo el edificio va a estar chueco. Y déjeme decirle que Jesucristo es la piedra angular donde toda vida se tiene que medir a ella. Ahora escuche, ¿de dónde sacó eso Pedro? De Isaías capítulo 28. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 28? Escuche. Dios está haciendo una reprensión a su pueblo en la ciudad de Samaria y les dice esto. Nos vamos a sentir como que alguien nos está tirando piedras en la cabeza. Dice: corona de borrachos, su gloria se marchita. Dice: este pueblo está dirigido por borrachos. Y Dios reprende duramente al pueblo y la gente se enoja con Dios. ¿Por qué? Porque Dios dice: yo les voy a ofrecer un lugar de descanso, pero ellos los rechazan diciendo que han hecho un trato para burlar la muerte, que han edificado un refugio de mentiras y engaño.
Entonces cuando la gente dice, yo voy a burlar la muerte, y se llena de mentiras y engaños, dice la palabra de Dios en ese pasaje de Isaías: he puesto en Jerusalén una piedra de cimiento angular y preciosa. En ella se puede construir con seguridad, y el que crea jamás será sacudido. ¿Te das cuenta? El ser humano rechaza a Dios porque Él quiere ser su propio Dios. Nadie me va a decir cómo tengo que edificar mi vida. Si yo la quiero edificar chueca, quiero vivir borracho y quiero vivir en fiestas y quiero morir en inmoralidad, yo no voy a aceptar a Jesús. Lo voy a rechazar porque me tengo que medir porque dice ese pasaje, te voy a medir con plomada. ¿Sabes lo que es la plomada? Es un listón que tiene una cuerda que tiene un plomo, y el constructor lo pone para ver si la pared está derecha. Y Jesús es la plomada. Él te va a poner ahí, y si tú no estás chueco vas a decir, si tú estás chueco vas a decir, pero yo nunca he matado a nadie. Te van a medir con Jesús. Y vas a decir, tú dijiste, pero aquí está la medida. Te das cuenta que tu vida está torcida. Y esa es la realidad de nuestra vida, y por eso no queremos aceptar a Jesucristo. No es un problema intelectual, no es que falta evidencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hay suficiente evidencia. Las profecías predictivas son una evidencia impresionante de la Biblia y de que Jesucristo es quien dijo ser. No es eso, el problema es que quiero yo seguir viviendo en pecado. Y después dice, Jesucristo es la piedra preciosa. Y déjeme decirle, no hay nada más precioso que tener me faltó así la piedra angular, y también es la piedra escogida y preciosa. Y no hay nada más preciosa que tener un encuentro con Jesucristo. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana pasada? Qué impresionante. Cuando uno encuentra esa perla de gran precio, cuando uno encuentra ese tesoro escondido, lo más precioso que existe, dejas todo lo demás para poder tener esa perla, ese tesoro. Jesucristo es la perla de gran precio. Jesucristo es escogido y precioso. Jesucristo es la piedra escogida y preciosa. Así es que en primer lugar Pedro nos dice, acércate a Jesús porque Él es la piedra viva, es la piedra desechada por los hombres, es la piedra angular, Él es la piedra escogida y preciosa. Y después en segundo lugar dice, edifica tu vida en la iglesia. Entonces recuerde, una vez más, tomando de lo que Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro sabía que él era una piedra para ser edificada sobre la piedra angular. Él no era la piedra. Simplemente dice, Jesucristo es la piedra y nosotros como piedras vivas vamos siendo edificados en esta casa espiritual y en este sacerdocio santo. En primer lugar, entonces, somos edificados en la iglesia y somos edificados como casa espiritual. Ahora escuche, la iglesia, anote esto, la iglesia no es una idea o un invento del ser humano. Es la idea de Dios. Jesucristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra ella. Esta iglesia Nuevo Horizonte no es del pastor, o sea, no es mía, no es del pastor Johnny, no es de First Baptist Church, Woodstock. Esta iglesia no es de Agustín. Esta iglesia no es de José Flores o de Rodrigo o de los líderes o de los diáconos. Esta iglesia, Jesucristo la compró con su sangre. Y cada uno de nosotros, comenzando por el liderazgo, tenemos que tener un temor reverente de que esta iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos damos cuenta
que entonces es una idea de Dios. Y lo maravilloso que vemos acerca de la iglesia en la Biblia es lo que nos dice el libro de los Hechos capítulo 2. ¿Cómo era la iglesia y cómo debe ser la iglesia? Ahí nos dice, estaban juntos. Tenían en común todas las cosas, se ayudaban mutuamente, perseveraban cada día en el templo y en las casas, glorificaban a Dios, partían el pan, oraban juntos y daban testimonio. Y dice la palabra de Dios que Dios iba añadiendo a la iglesia los que habían de ser santos. ¿Está siendo edificado en la iglesia? Ahora, como es la idea de Dios, la iglesia es una comunidad. La iglesia no es que yo soy un llanero solitario que voy por el mundo predicando y yo hacer lo que tengo que hacer, nadie me dice lo que... Pero, la iglesia es una comunidad, no es una persona. No es un evangelista solo, no es un pastor solo, no es un predicador solo, no es un hacedor de obras solo, es una comunidad. Es un cuerpo, es un edificio, son las imágenes que la Biblia presenta de lo que es la iglesia. Y Dios quiere que seas edificado como piedra viva, edificado en la iglesia, como una casa espiritual, pero también como sacerdocio santo. Ahora, qué impresionante esto de sacerdocio santo. Lo repite 2 veces. Aquí y lo repite más, aquí en este verso y lo repite más adelante en el verso 9 y 10. Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Fíjese, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5, Juan está relatando lo que él está viendo en el cielo. Y él trata de describir con palabras humanas algo maravilloso en el cielo. Y dice que él vio a el trono de Dios, y un arco iris y alguien que estaba sentado sobre el trono, y veía 4 seres vivientes rodeando y diciendo: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y dice, cada vez que esos seres vivientes decían santo, santo, los 24 ancianos, había una multitud y había 24 tronos con 24 ancianos. Y dice, cada uno se postraba delante del que estaba en el trono. Dice, pero de pronto escuché a un ángel grande y poderoso que pregonaba, que anunciaba a gran voz. Estaba la imagen del que estaba sentado en el trono con un rollo sellado con 7 sellos. Y de pronto ve este ángel que comienza a decir: ¿quién es digno de tomar el libro y de desatar sus sellos? Y Juan escuchaba y estaba viendo quién era digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y nadie se podía acercar al que estaba sentado en el trono con el rollo y con los sellos. Y Juan comienza a decir: y yo estaba llorando mucho porque no había nadie, ni en el cielo. Él pensaba, a lo mejor el arcángel Miguel, no, a lo mejor el arcángel Gabriel, no, si Gabriel fue con la Virgen María a decirle que ella iba a ser la madre de seguramente él, no, a lo mejor Abraham que está por allá, ya lo vi, Abraham el padre de la fe, no, tal vez Moisés, al que Dios habló cara a cara con él, el varón más manso de la tierra, no. Y digo, ¿quién puede ser? A lo mejor Job, que la Biblia dice que no hay un varón justo como él, o Daniel, no, ninguno. Tal vez la Virgen María, la bienaventurada por generaciones. No había nadie. Y lloré mucho, dice Juan, cuando de pronto se acerca un anciano y me dice: no llores, Juan, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido y él es digno de tomar el libro y abrir sus sellos. Y Juan pensó: ¿dónde está ese león? Y volteó para ver al león, y cuando voltea ve a un cordero sacrificado. Y dice: él es digno de tomar el libro y abrir los sellos. Y dice la palabra de Dios que entonces toda la creación comenzó a cantar un nuevo canto que decía: tú eres digno de tomar el libro y de abrir los sellos,
porque con tu sangre nos has comprado y nos has hecho para Dios un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Se da cuenta? Jesucristo nos redimió, nos compró con su sangre para hacernos a usted y a mí un reino de sacerdotes. Ahora no necesitamos sacerdotes para acercarnos a Dios, porque la palabra de Dios dice en Hebreos 10 que ya no hay más sacrificios por el pecado, que ya no hay más sacerdotes, porque con un solo sacrificio Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote, se presentó ante Dios y ya no hay más sacrificios por el pecado, ya no hay más sacerdotes, sino que dice: ahora acerquémonos confiadamente hasta el trono de gracia, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, este es de su carne, teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos y ofrezcamos a Dios sacrificios espirituales. Y luego dice algo tremendo ahí en Hebreos capítulo 10, versos 20, 19 en adelante. Dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Mire, el Señor Jesucristo dio su sangre para hacer de nosotros un reino de sacerdotes, de gente santa, para ofrecer sacrificios, para estar edificados, para congregarnos y animarnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Pero cuando juegue el América Pumas, cuando juega el Real Madrid Barcelona, son las únicas fechas que yo no voy a la iglesia. Dios lo sabe. Escuche, ¿qué pretexto le podemos decir a Dios por lo que Él hace por nosotros, que no podemos congregarnos con nuestros hermanos para edificarnos al amor y a las buenas obras? Y digo, yo no sé si está jugando el América Pumas, yo sé que jugaba hoy, pero no sabía si está jugando hoy a esta hora, ¿no? Y si está, me olvidé grabar, no lo grabé, entonces yo no sé qué va a pasar. Y finalmente, a ver, no, yo no voy a ver. Acércate a la roca, edifícate en la iglesia, y en tercer lugar dice: anuncia sus bondades. En los siguientes versos nos reafirma nuestra posición y nos dice que por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ahora somos un pueblo elegido, somos un reino de sacerdotes, somos una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios. Ahora escuche, cualquiera se podría sentir: hombre, soy el consentido de Dios. ¿Sabe qué? Nada de eso merecemos. Nada. Es únicamente por gracia. Si usted piensa que lo merece, no sabe lo que es la gracia. Por eso Pedro dice: estamos edificados en la verdadera gracia. Cuando sabemos lo que es la verdadera gracia, sabemos que lo que tenemos es únicamente porque Dios quiso hacerlo, no porque yo o porque alguien de nosotros lo merezca. Y dice en el verso 10 que nosotros podemos y debemos anunciar esta misericordia de Dios que hemos experimentado, porque soy parte del pueblo elegido. Nosotros que no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. Y dice: porque además hemos alcanzado misericordia. Nosotros que no teníamos misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Y escuche, cuando usted y yo hemos recibido la misericordia de Dios, lo único que puede salir de nuestro corazón perdonado y agradecido son palabras como esta. Vamos a ver este video que viene directamente de Cuba. Muchas bendiciones para la iglesia del pastor Ale Cosillo, y muchas bendiciones para la iglesia del pastor Adrián. Que Dios los guarde, los bendiga. Y un pequeño testimonio le voy a hacer a esos hermanos, que los amo mucho en el nombre del Jesús, del Señor Jesucristo. Era un alcohólico antes de recibir a Cristo, dormía bajo una mata, me decían el Chivo Pepe, me decían la chipa, la estafa. Entonces ustedes van a ver en este testimonio lo que ha hecho el Señor, de donde me sacó el Señor, de lo vil y menospreciado de la humanidad, porque era solamente
un hijo del mismo infierno, porque no me bañaba, tenía un olor muy grande, un olor desagradable, hermano. Y yo le predico a todas las almas que están en la adicción, como era yo, un adicto al alcohol, al cigarro, hasta droga tuve el momento de hacerlo, pero infinitamente la compasión y la gracia de Dios me sacó de esa inmundicia y me llevó al camino de la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Por eso les digo que este testimonio sirva como ejemplo de la gloria de Dios que se glorificó en mi vida y me está usando para predicar las buenas nuevas de Jesucristo donde sea y donde sea la voluntad de Él. Por eso, hermanos míos, le doy infinitamente las gracias a Dios porque me sacó de la inmundicia del mundo. Por eso también le doy gracias a Dios por los pastores que han venido a equiparnos y a enseñarnos la palabra de nuestro Señor desde el principio. Le damos muchas gracias y este siervo que está aquí pueden contar conmigo porque los voy a llevar en oraciones a ustedes donde sea. Voy a orar mucho por ustedes para que el Señor haga grandes cosas en el lugar donde están. Así está haciendo el Señor grandes cosas en este lugar, porque a mí me cambió y yo soy un ejemplo de la gloria de Dios y para testimonio para las naciones. Donde quiera vean este testimonio que de un alcohólico sacó un predicador de la palabra. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Adiós, chao. Dios lo bendiga mucho. Amén. Este hombre se llama Manolito, un ingeniero en electrónica. Se fue 2 años a la sierra a predicar el evangelio, a decirle a la gente lo que Jesucristo hizo de él. Le decían la chispa, o sea, en México le diríamos la corcholata, la que está pegada a la botella. Le decían la estafa porque era un ladrón. El Señor lo mandó, y el Señor lo transformó y lo mandó. Y él le arreglaba los pocos aparatos electrónicos que hay por allá, los arreglaba para que le dieran un mango o para que le dieran algo de comer. Y usted lo ve ahí gordito, pero dicen que pesaba como, no sé, 250 libras y ya bajó como 60 o 70 libras después de estar en la sierra predicando. Y él dice algo tremendo: de este alcohólico Dios hizo un predicador. Y déjeme decirle, de un rebelde inmoral, camino al alcoholismo, Dios sacó un predicador para su gloria. No es mío, nada, únicamente por misericordia, por su gracia. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es tu historia?